Hay algo que llevas cargando y que nadie más sabe que está ahí. No se nota en tu cara cuando saludas en misa. No se escucha en tu voz cuando rezas en familia. No aparece cuando respondes bien, gracias a Dios, con una sonrisa que has practicado tanto que ya casi te la crees. Pero esa sonrisa tiene un costo, y tú lo conoces. Porque hay algo que vive dentro de ti que no cuadra con la imagen que proyectas afuera. Algo que sientes cada vez que entras a la iglesia, cada vez que ves a alguien acercarse a comulgar y tú te quedas quieto. Algo que está ahí el domingo por la tarde cuando todo mundo ya se fue y tú te quedas con ese peso que no tiene nombre pero que pesa mucho. Es ese peso en el centro del pecho cuando el sacerdote eleva la hostia y sabes, en lo más hondo, que algo no está bien entre tu alma y el Señor. Llevas meses, tal vez años, sin confesarte, y cada domingo que pasa, esa piedra se vuelve más pesada, porque el tiempo no borra la culpa, la comprime, la endurece, la vuelve parte de ti. Y lo más doloroso no es el peso en sí mismo. Lo más doloroso es saber que existe una puerta, que hay una salida, que el sacramento está ahí, disponible, esperándote con la puerta abierta, y aún así no has podido entrar. Algo te detiene, algo que tiene más poder sobre ti de lo que debería tener. ¿Por qué no has ido? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿La sensación de que ya es demasiado tarde? Hoy ese peso termina. Hoy un sacerdote te va a decir la verdad. No de libro, sino de confesionario, desde adentro. Y esa verdad es más sencilla, más misericordiosa y más poderosa de lo que el miedo te ha dejado creer. El problema no es que estés demasiado lejos. El problema es que creíste que lo estabas. Y eso es lo primero que vamos a desmantelar juntos hoy. Yo sé quién está viendo este video. Lo sé porque he estado en el confesionario durante años y las personas que se sientan al otro lado de esa rejilla no odian a Dios, lo aman. Van a misa, rezan el rosario, encienden una veladora por sus hijos, le piden a la Virgen que interceda por su familia. Son personas de fe genuina, pero llevan una carga callada que no saben cómo soltar. Y esa carga, con el tiempo, les ha ido convenciendo de que el camino de regreso se cerró sin que se dieran cuenta exactamente cuándo. Como si la puerta hubiera tenido una fecha límite que ellos no vieron, y ahora ya no hay nada que hacer. Eso también es mentira. La puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta. Y hoy te voy a mostrar porque lo sé con certeza absoluta, no como frase de consuelo, sino como verdad teológica, escritural y pastoral que la Iglesia ha proclamado durante 2000 años. Porque el problema nunca fue el tamaño del pecado. El problema fue el tamaño del miedo. Y el miedo crece en el silencio. Crece en la espera, crece cada vez que decimos manana, y manana se convierte en otro manana que nunca llega, pero hay algo que el miedo no puede hacer, no puede apagar la gracia, no puede cerrar la puerta que Dios mantiene abierta, no puede detener al Padre que ya está corriendo hacia ti desde el momento en que te vio venir. Quiero que pienses en lo que significa que el Padre corriera. En tiempos de Jesús, un hombre adulto de posición no corría en público. Correr era indigno para un patriarca. Correr significaba levantar las vestiduras, exponer las piernas, quedar en ridículo ante todo el pueblo que estaba mirando desde las casas y los campos, y el Padre corrió de todas formas, porque lo que le importaba no era su dignidad, lo que le importaba era su Hijo, lo que le importaba eras tú. Y cuando el Padre llegó hasta donde estaba el Hijo, lo abrazó antes de que el Hijo pudiera terminar de hablar. Eso es lo que Dios hace con el alma que se vuelve hacia Él. No espera el discurso completo. No espera que la persona haya resuelto todo por dentro antes de acercarse. Abraza primero, perdona primero, restaura primero. Y después, en la paz del abrazo, el alma puede terminar de decir lo que necesitaba decir. Eso es la confesión. No es el momento en que tus palabras convencen a Dios de perdonarte. Es el momento en que tú te permites recibir lo que Él ya decidió darte desde mucho antes de que te levantaras esta mañana. La diferencia es enorme, porque si fuera lo primero, tendrías que llegar perfecto. Tendrías que encontrar las palabras exactas, el tono exacto, el nivel exacto de arrepentimiento. Y si no lo logras, no hay perdón. Ese no es el Dios del Evangelio. Pero si es lo segundo, si la gracia ya está esperando y la confesión es simplemente el gesto de recibirla, entonces todo lo que necesitas es moverte hacia la puerta. Solo eso. Dar el primer paso en la dirección correcta. Y la gracia, que ya estaba corriendo hacia ti, hace el resto. Esta es la diferencia entre la religión del esfuerzo y la religión de la gracia. Y el Evangelio siempre fue sobre la gracia, siempre fue sobre el Padre que corre, siempre fue sobre ti. Y por eso, cuando termines de ver este video,
La única pregunta que importa no es si lo hiciste perfecto, sino si estás dispuesto a dar el primer paso. El resto lo hace Él, con la misma paciencia con que siempre te ha estado esperando ahora. Tú eres el que va a misa cada domingo, pero cuando llega el momento de la comunión, te quedas en la banca, bajas los ojos, dejas que la fila pase frente a ti y nadie pregunta, y tú no explicas. Y por dentro hay algo que duele, pero es más fácil guardarlo que abrirlo, domingo tras domingo, mes tras mes, y ya ni sabes bien cómo empezó todo esto. O eres el que se confesó hace años, salió con propósito de enmienda y durante un tiempo fue diferente. Pero después volviste a caer, y ahora crees que la puerta se cerró, que ya gastaste tu oportunidad, que Dios ya te conoce demasiado bien como para seguir esperándote, que la misericordia tiene un límite y tú ya lo alcanzaste. O tienes un pecado específico que nunca has dicho en voz alta ante nadie. Ni siquiera ante Dios en oración lo has podido pronunciar completo. Lo rodeas con palabras vagas cuando rezas. Y ese pecado lleva años dentro de ti como una sombra que no se va, que está ahí cuando te despiertas, que aparece en los momentos de silencio, que te impide sentirte del todo en paz incluso cuando todo en tu vida exterior marcha bien. O fuiste al confesionario una vez, con todo el valor que pudiste juntar durante semanas. Llegaste, te sentaste, dijiste algo, y saliste sintiéndote peor de lo que entraste. Quizás el sacerdote fue duro, quizás no te supo escuchar, y dijiste, ya no vuelvo, y no has vuelto, y ese mal momento se convirtió en el muro que te ha separado del sacramento durante años. También eres el que tuvo una mala experiencia y cargó esa herida sin saber que no todas las confesiones se parecen. El sacerdote que te recibió ese día estaba siendo humano, limitado, quizás cansado, sin las palabras que necesitabas. Pero Cristo nunca estuvo cansado de ti. La gracia no dependía del estilo del sacerdote, dependía de Dios, y Dios nunca falló. La puerta sigue abierta aunque esa experiencia te dejara con la mano en el picaporte sin poder girarla. Lo que te ha mantenido lejos del confesionario no es tu pecado, es una mentira. Una mentira construida despacio, con paciencia, usando tus propias experiencias y tus propios miedos. Y esa mentira tiene tres formas distintas. Y el enemigo las ha estado usando muy bien contigo. La primera: mis pecados son demasiado graves, demasiado repetidos, demasiado vergonzosos para que Dios los pueda borrar. Eso es mentira. ¿No es humildad? Es desesperación disfrazada de humildad. La humildad dice, peque, soy pequeño, necesito a Dios. La desesperación dice, peque demasiado, ni Dios puede con esto. Porque la verdad que la cruz proclama desde hace 2000 años es que no existe un pecado demasiado grande para la gracia que brotó del costado abierto de Cristo. No existe. No está en el catálogo. Si existiera, la cruz no sería suficiente. Y la cruz es suficiente. La cruz es la respuesta definitiva, absoluta, irrevocable al pecado humano en todas sus formas y en todos sus grados. La segunda mentira: si voy a volver a caer, ¿para qué confesarme? Suena razonable. Pero con esa misma lógica, un enfermo no iría al médico porque sabe que puede volver a enfermarse. La gracia de la confesión no es un premio por la perfección futura, es medicina para el alma herida ahora, hoy. La tercera: no sé hacerlo bien, y no quiero hacerlo mal. El miedo a confesar incorrectamente, a olvidar algo importante, a no usar las palabras exactas. Ese miedo se convierte en no confesar nunca. Porque la perfección se convierte en el enemigo de lo posible. Y eso, hijo mío, hija mía, es exactamente lo que el enemigo quiere. Que te quedes paralizado en la puerta por miedo a entrar mal, mientras la gracia te espera adentro. Quédate conmigo, porque ahora te voy a mostrar algo que quizás nadie te explicó. Bien, y empieza con una historia que conoces desde niño, pero que tal vez nunca has escuchado desde adentro. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le pidió su herencia como si el padre ya estuviera muerto. Se fue lejos, gastó todo, y llegó una hambruna. El hijo fue a trabajar cuidando cerdos. Y el hambre era tanta que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los animales. Lo más bajo no era solo la pobreza. Lo más bajo era estar ahí y recordar quién era antes. Recordar la casa de su padre. Recordar el pan. Y fue entonces que volvió en sí. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Preparo sus palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero algo pasó antes de que pudiera decirlas. El padre lo vio de lejos y corrió. No esperó a que el hijo llegara a la puerta.
Lo vio venir, roto, sucio, avergonzado, y corrió hacia él. Salió de la casa, acortó la distancia, interrumpió el camino del hijo a mitad. Y cuando el hijo comenzó su discurso, «Padre, he pecado, ya no soy digno», el padre ya lo estaba abrazando, ya estaba pidiendo la túnica, el anillo, las sandalias. El discurso quedó incompleto porque la gracia no esperó a que terminara. Lo interrumpió el amor. El hijo no llegó perfecto al padre. El hijo llegó arrepentido, con vergüenza en el cuerpo y resolución en el corazón. Y eso fue suficiente para que el padre corriera. El confesionario no es el tribunal donde el hijo rinde cuentas. Es el camino por donde el padre sale corriendo a recibirte. No es un juicio, es un abrazo con forma de sacramento. Y ahora necesito decirte algo como sacerdote, desde adentro de este ministerio, desde el lugar donde he pasado horas que no cambiaría por nada. He escuchado confesiones que me partieron el alma. He escuchado cosas que la gente lleva décadas sin decirle a nadie. Pecados que cargaron solos, en silencio, en la oscuridad de la madrugada cuando el mundo duerme y la conciencia no. Llegaron convencidos de que si lo decían en voz alta, el sacerdote los correría. ¿Y sabes lo que he sentido yo en esos momentos detrás de esa rejilla? No juicio, nunca juicio. Lo que siento es compasión. Una compasión que pasa a través de mí, como la luz a través de una ventana. A veces se me aprieta la garganta. A veces termino la absolución y necesito quedarme en silencio, porque lo que acabo de ser, testigo, es sagrado. Alguien abrió su alma y Dios entró. Nunca, en todos los años que llevo en este ministerio, he salido de ese confesionario pensando mal de quien se confesó conmigo. Nunca he salido a veces con el corazón pesado por el peso que alguien cargaba. He salido a veces con gratitud hacia Dios por permitirme ser parte de ese momento sagrado, pero nunca con juicio, nunca con desprecio, nunca. La confesión no es un examen que puedes reprobar si te falta un detalle. Es un encuentro que Dios desea más de lo que tú lo deseas. El sacerdote no es el juez, es el instrumento. La voz que pronuncia la absolución no es mía, es la voz de Cristo. No vine a decirte que Dios te tolera, vine a decirte que Dios te quiere, con todo, con tu historia, con tus caídas. Ahora déjame enseñarte cómo funciona esto por dentro, no como lista de puntos fríos, como un movimiento del alma, como algo que le pasa a una persona de verdad cuando decide volver a casa. El primero es el examen de conciencia. No es una tortura, no es un interrogatorio legal, es luz. Es sentarte en silencio y preguntarle honestamente a Dios, ¿qué ha pasado en mi corazón? ¿He amado como debía? ¿He herido a alguien que sé que está mal y lo he seguido ignorando? Tengo en mente a una señora que conocí en una parroquia hace muchos años. Tenía más de 80 años, con las manos llenas de historia y los ojos llenos de una paz que a mí me llamaba la atención. Nunca estudio teología, pero cada noche, antes de apagar la luz de su cuarto, tomaba su rosario entre las manos y le hacía a Dios una sola pregunta. Padre, ¿en qué te falle hoy? Y si algo le venía a la mente, lo nombraba, con sus palabras sencillas, sin dramatismo, sin pánico, y llegaba al confesionario con una paz que muy pocos tienen. Llegaba vacía de orgullo y llena de confianza. El segundo movimiento es la contrición. No tienes que llorar, no tienes que sentir una emoción específica, es que te importe, que lo que hiciste no te sea indiferente. Dios ve el corazón, no la actuación. El tercero es el propósito de enmienda. No es prometer que nunca más vas a caer. Es la dirección sincera del corazón hoy. Es decirle a Dios, quiero cambiar. Hoy mi corazón apunta hacia ti y no hacia el pecado. Hay algo que mucha gente no sabe sobre el propósito de enmienda. No tienes que prometerte la santidad inmediata, solo la dirección del alma. El que dice hoy camino hacia ti, Señor, ya empezó a moverse. Y Dios, que ve ese movimiento, por pequeño que sea, lo cuenta como completo. Él no mide la velocidad del regreso, sino la dirección del corazón. Y si hoy apuntas hacia Él, eso es suficiente. El cuarto, y este es el que más miedo da, es la confesión oral al sacerdote. Decirlo, en voz alta, con palabras reales, precisamente porque es lo que más asusta, es lo que más libera. Hay algo en el acto de pronunciar el pecado que lo saca de adentro y te permite escuchar la absolución sabiendo que ya no te pertenece más. El quinto es cumplir la penitencia. El sacerdote te va a dar algo que hacer. No es castigo, es el gesto de restauración.
el primer gesto de la vida nueva que comienza en ese momento. Y para que el examen de conciencia no te paralice, te doy 3 preguntas. Primera, ¿he amado a Dios con todo lo que soy? Segunda, ¿he amado al prójimo como a mí mismo? ¿O lo he herido, ignorado, guardado rencor? Tercera, que sé en mi conciencia que está mal, y lo he seguido haciendo porque era más cómodo que parar. Esas 3 preguntas, respondidas honestamente, te dan todo lo que necesitas. Necesitas un corazón que se abra y una lengua que lo diga. Ya sabes qué es la confesión, ya sabes de dónde viene el miedo, ya sabes que el Padre está corriendo hacia ti. Ahora te llevo hasta la puerta del confesionario. Lo que viene es para el que ya sabe que tiene que ir, pero todavía no puede moverse. Hay una diferencia entre saber y poder, y esa diferencia tiene nombre. Se llama vergüenza. No el tipo de vergüenza superficial que te hace bajar los ojos un momento. La vergüenza profunda, la que se instala en los huesos. La que hace que cuando piensas en confesarte, algo dentro de ti se cierra como una puerta con llave. La que te dice, si digo esto en voz alta, se convierte en real. Y si se convierte en real, no sé si lo puedo sobrevivir. Conozco esa vergüenza. La he visto en los ojos de personas que llegaron al confesionario después de años de ausencia. La he visto en las manos que tiemblan y en el silencio que dura un poco demasiado antes de que finalmente salga lo que llevaba guardado tanto tiempo. Y lo que quiero decirte hoy es esto. Esa vergüenza no es del todo tu enemiga. La vergüenza que dice que lo que hiciste importa. Esa es señal de conciencia viva. Tu alma no está dormida. La gracia todavía tiene con qué trabajar. Lo que sí es tu enemiga es la vergüenza que se queda guardada. Porque esa vergüenza, con el tiempo, crece. Se convierte en muro. Un muro entre tú y Dios que tú mismo fuiste construyendo ladrillo por ladrillo, cada vez que dijiste hoy no, manana, y manana, nunca llego. Quiero que pienses en Juan, capítulo 8. Una mujer es sorprendida en adulterio. La arrastran frente a Jesús. Hay una multitud, hay acusadores, hay piedras en las manos. La ponen en medio, expuesta, sin escapatoria. Y Jesús se agacha, escribe en el suelo, y cuando se levanta dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo, y quedó sola con Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿nadie te ha condenado? Y ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús respondió, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Si Jesús no condenó a esa mujer frente a una multitud con piedras en la mano, en público, con el pecado completamente visible, que te hace creer que el sacerdote te va a condenar a ti en la intimidad y el silencio de un confesionario, deja que esa pregunta haga su trabajo dentro de ti. Y antes de ir, hay algo que puedes hacer que nadie te enseñó y que cambia todo. En tu cuarto, en silencio, a solas con Dios, nombra el pecado. Dilo en voz alta ante Dios. No porque Él no lo sepa, sino porque tú necesitas escucharte a ti mismo diciéndolo para que pierda el poder que tiene sobre ti en el silencio. Cuando lo dices en voz alta, algo se rompe. La cadena se afloja. Llegaste. Estás sentado frente al confesionario. Empiezas. Bendígueme, Padre, porque he pecado. Mi última confesión fue hace. Y dices el tiempo. 1 mes, 1 año, 10 años. No hay respuesta incorrecta. Solo di la verdad. Después dices tus pecados con sencillez, sin dramatizar ni minimizar. Con tus palabras. Falte a misa sin razón. Mentí. Perdí la paciencia con mis hijos de una manera que los lastimo. Tuve pensamientos o acciones contra la pureza. No perdone a alguien y lo he tenido con rencor en el corazón durante años. Di lo que hiciste. No necesitas los nombres técnicos. Y si no recuerdas todo con exactitud, di esto. Padre, no recuerdo todo con precisión, pero pido perdón por todo lo que he hecho contra Dios y contra los demás desde mi última confesión. Eso es válido. Eso es honesto. Y Dios que ve el corazón sabe que hay sinceridad en esas palabras. Algo crucial sobre la confesión incompleta. Si olvidaste un pecado en buena fe, la gracia del sacramento actúa de todas formas. Dios no te penaliza por lo que, honestamente, olvidaste. La intención sincera de confesar todo cubre lo que la memoria no alcanzó. Si guardaste un pecado adrede, eso sí necesita atención, pero incluso eso tiene solución. Puedes volver y decir, Padre, la última vez que me confesé omití algo a propósito, y hoy vengo a decirlo, y se resuelve. La misericordia no tiene fecha de vencimiento. He visto personas llegar al confesionario después de 30 años, después de 4 décadas. Las he visto sentarse con las manos juntas, y la voz que se quiebra antes de decir la primera palabra.
He escuchado lo que cargan, y he pronunciado las palabras de la absolución, y he visto sus rostros al salir. No fue vergüenza, fue paz. La paz de alguien que acaba de escuchar de la boca de Cristo: estás perdonado, eres libre, ve, no peques más. Recuerdo a un hombre que llegó al confesionario un martes por la mañana, fuera del horario. Tocó la puerta de la sacristía. Llevaba 27 años sin confesarse, no lloraba. Tenía la quietud de quien ya decidió que hoy es el día sin importar el costo. Se confesó, escucho la absolución, y al salir dijo solo esto: me siento liviano. Eso es la gracia. No reorganiza tu historia, la lava. Cuando estoy en el confesionario, no soy yo. La iglesia enseña que el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. No es mi perdón el que te doy. Es el perdón de Dios, pronunciado a través de una voz humana imperfecta, porque necesitamos escuchar las palabras con nuestros propios oídos para que el alma las reciba completas. Y el sigilo sacramental. Lo que dices en el confesionario no puede salir de ahí. Jamás. No mañana. No nunca. No bajo ninguna circunstancia. Sacerdotes han ido a prisión antes que revelar lo que escucharon en confesión. Porque lo que se dice en ese espacio es absolutamente sagrado, absolutamente confidencial, absolutamente tuyo. No tengas miedo del sacerdote. Te lo digo porque es verdad estructural, teológica y pastoral. Tenme confianza. No vengo a juzgarte. Vengo a ser el instrumento de quien sí puede hacer lo que tú más necesitas: borrarte el pecado y darte la paz. Y quiero hablar de algo que paraliza a mucha gente buena: la pregunta de si sienten suficiente arrepentimiento. La iglesia distingue dos tipos de contrición. La contrición perfecta: me duele porque ofendí a Dios, a quien amo. La contrición de atrición: me duele porque temo las consecuencias. Ambas son válidas. Dios acepta al que llega con miedo, siempre y cuando haya sinceridad. No esperes sentir suficiente. Ven con lo que tienes, Dios hace el resto. Hay una mujer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Una mujer entró, conocida en la ciudad como pecadora. Todos la conocían. No fue invitada. Entró de todas formas. Se acercó a Jesús, se arrodilló a sus pies y empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Los secó con su cabello. Los ungió con un perfume que había traído. Y Jesús dijo: sus pecados, que son muchos, les son perdonados porque amo mucho. No porque lo hizo perfectamente, no porque cumplió un protocolo, sino porque amo, porque su corazón estaba completamente abierto. Eso es lo que Dios mira: la actitud del corazón. Tu amor imperfecto también es suficiente para que Él corra hacia ti. Eso es siempre lo que Dios mira, no la perfección de la técnica. El corazón que se vuelca hacia Él, aunque sea mezclado, aunque sea con miedo, ese corazón recibe la gracia. Tu amor imperfecto también es suficiente. Tu miedo mezclado con deseo de volver también es suficiente. No hay una fórmula que necesites descubrir antes de poder ir. El hijo pródigo no llegó preparado, llegó hambriento. El hambre fue suficiente. Tu cansancio de cargar solo, tu deseo aunque sea pequeño de volver a sentirte en paz con Dios, eso es todo lo que necesitas traer. Lo demás lo pone Él. Desde antes de que te movieras, Él ya estaba corriendo. Y ahora, llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy. Quiero pedirte algo, ahora mismo, no cuando termines el video. Ahora, di estas palabras en voz alta: Señor, estoy listo para volver. Dilo, no importa dónde estés. Dilo en voz baja si necesitas, pero que salga de tu boca, que tus propios oídos lo escuchen. Y si hoy este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: misericordia, para que yo sepa que llegaste hasta aquí, para que sepas tú mismo que algo cambió hoy. Y si conoces a alguien, un amigo, un hermano, una hija, un hijo, que lleva tiempo cargando esto, envíale este video, sin explicación, sin presión, solo mándalo, y deja que Dios haga el resto. Y antes de cerrar este video, busca el horario de confesiones de tu parroquia más cercana esta semana. No la próxima, esta semana. La mayoría de las parroquias tienen confesiones los sábados por la mañana. Muchas tienen confesiones entre semana. Busca, encuentra y ve. Ahora quiero orar contigo. Señor, gracias. Gracias porque quien está escuchando estas palabras no llegó aquí por accidente. Tú lo trajiste.
Tú lo viste desde lejos como el padre al hijo que regresaba y corriste hacia él, hacia ella, antes de que terminaran de llegar. Señor, pongo ante ti a cada persona que lleva años sin confesarse, al que carga una culpa que nadie más ve, que duerme con ella cada noche y amanece con ella cada mañana, que la ha llevado tanto tiempo que ya casi no sabe cómo sería vivir sin ese peso. Al que ha dudado de tu misericordia, no porque no crea en ti, sino porque cree que lo suyo es tan grande que tu misericordia no llega hasta ahí. Señor, demuéstrale hoy que eso es mentira, que la cruz fue suficiente, que sigue siendo suficiente. Pongo ante ti al que tiene vergüenza de un pecado específico que nunca ha dicho en voz alta, que lo ha cargado solo, en silencio, convencido de que si lo dice algo, se rompe de manera irreparable. Señor, dales el valor, dales esa primera palabra, porque tú ya lo sabes, ya los amaste sabiéndolo, y ya pusiste la gracia ahí, esperando que la reciban. Pongo ante ti a los que esta semana van a dar el paso, por primera vez, o por quinta, o después de décadas. Señor, que no tropiecen en el camino. Que el enemigo no los alcance en el último momento con el argumento de que es mala idea, que lleguen, que abran la boca, que digan lo que hay, con todas las palabras o con pocas o con ninguna y solo lágrimas, y que escuchen la absolución con todo su ser. Señor, pongo ante ti a los hijos que se alejaron de la fe, a los que dejaron la misa, los sacramentos, y se fueron a vivir lejos de ti. Y pongo ante ti a las madres que los siguen cargando en oración, que los nombran ante ti aunque ellos no lo sepan, a las abuelas que los tienen en el corazón cada vez que toman el rosario. Señor, escucha esa intercesión, que alcance a cada hijo alejado donde quiera que esté, y a quien está aquí ahora mismo sin paz, cargando algo que pesa demasiado para seguir cargándolo solo, que ha sido fuerte para todos los demás y ya no tiene nada para sí mismo al final del día. Señor, dales paz, la paz que solo tú puedes dar, la que sobrepasa todo entendimiento, la que no necesita explicación porque simplemente está ahí, firme, como terreno sólido bajo los pies de alguien que llevaba tiempo caminando en arena movediza. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. La misericordia de Dios no tiene caducidad. Eso es lo que viniste a escuchar hoy. No tiene fecha de vencimiento, no tiene límite de intentos, no tiene un contador que lleva la cuenta de cuántas veces has caído. El Padre sigue corriendo hacia ti, hoy igual que siempre. No esperes estar listo. La gracia te prepara cuando das el primer paso, y ese primer paso puede ser esta semana. Si este mensaje te llegó hoy, el próximo video es para ti también, porque hay más cosas que tu alma necesita escuchar, y quiero seguir acompañándote en este camino. Y cuando salgas del confesionario ese día, haz una sola cosa antes de irte a casa. Siéntate un momento en la iglesia, en silencio. No tienes que rezar con palabras muy elaboradas. Solo queda ahí con lo que acabas de recibir. Deja que la gracia se asiente. Deja que el alma recién lavada respire en ese silencio sagrado. Ese momento después de la absolución es uno de los mayores regalos que Dios nos da. Que el Señor te bendiga. Que la Virgen Santísima te cubra con su manto. Y que esta semana, la paz que empezó a entrar en tu corazón mientras escuchabas, se complete en el confesionario. Ve, el Padre ya está corriendo hacia ti.